Okay, hello guys. Welcome to your video class one more time. Today I will explain the last topic. Yeah, that's the last topic of the syllabus. And based on that, that means we have done almost all the topics. Okay. The idea is like you try to find some vocabulary also related to the topics we have seen on the syllabus. And also, well, if you have some questions or something, remember that tomorrow we have virtual class and we can solve some of your questions. Okay. All right. Hope you are okay, taking care of yourself in your house. And let's begin. Okay, let's start. Okay, I'm gonna share my screen like I always do. What is your class? This is your class. Okay, we are going to check your. This is the class of today. Okay. Today we are going to learn how to use the present perfect continuous. Es como nuestro tema hoy, el presente perfecto continuo. Okay, this one. All right. So we are going to learn how to use the present perfect continuous, and we are going to make a quick review of the present perfect. I don't know if you remember in the first or second week of the class, I explained to you the present perfect. No sé si recuerdan que ya les había explicado el presente perfecto. El primer tema, lo vimos en clase, face to face class, cuando les expliqué ever, yet, already, que hablábamos de experiencias con presente perfecto y esas expresiones yet, already, never, etc. So today it's just a quick review. Vamos a hacer un repasito rápido del presente perfecto, but the focus, pero el principal es el nuevo tema que es present perfect continuous. Ok, present perfect continuous. Ok, let's begin. Vamos a hacer el repasito entonces rápido del presente perfecto. Ok, review. Recuerden que review es repaso. Describe, ¿para qué se usa? El presente perfecto describe an indefinite, la palabra clave, indefinite action in the past when we don't know the exactly moment when the action happened. Okay, entonces recuerden que, we use the present perfect to describe a moment in the past, an action in the past, when we don't know, when we don't remember the exactly moment when the action occurred. Okay. A diferencia, por ejemplo, del pasado simple, que decimos el momento exacto en el cual la acción ocurrió. En el presente perfecto, recuerden que no nos acordamos o el tiempo que hicimos esa actividad en el pasado no es muy claro, entonces en ese caso usamos el presente perfecto. No sé, I have eaten, I have eaten, bad example, no, yeah, I have gone to London, por ejemplo, he ido a Londres. When? Cuando? I don't remember. I don't remember the exactly moment, but I went to London, okay? No me acuerdo, pero fui. Entonces, present perfect. I have, bueno, con el de eating, I have eaten feijoada, Brazilian feijoada, ¿no? Como he comido la frijolada brasileña, que es un plato típico de Brasil. But I don't remember when, pero no me acuerdo cuándo. So, present perfect. I have eaten, I have gone, I have played, ¿no? So, describe an indefinite actions in the past. Indefinite, ¿no? Esa es la palabra clave. Una acción indefinida, o sea, que no tiene un tiempo específico, ¿ok? Remember, for present perfect, we use the auxiliary have or has. Ese va a ser el auxiliar en presente perfecto, si se acuerdan. En Spanish, haber. ¿Listo? Aquí les hice como la conjugación del auxiliar con su respectiva traducción en español. Entonces, I have, traduciría como yo he. You have, usted ha. She has, ella ha. He has, él ha. It has, eso ha. O esa, ¿no? They have, ellos han. We have, nosotros hemos. ¿Listo? Entonces, es la conjugación de este verbo haber, que esta es su, digámoslo, su forma infinitiva en español, haber. En inglés es have. En inglés se dice have. O si es tercera persona, has. Como se dan cuenta acá con she,
he and it. ¿Sí? Son los únicos en donde va has, ¿ok? Entonces ahí va, con eso va el present perfect. Ese sería nuestro auxiliar. Remember, after the auxiliary, we have to put the main verb in past participle. Entonces, después del auxiliar va el verbo principal en participio pasado y the complement and a complement, ¿ok? Example. Entonces ahí está la estructura gramatical de subject, el sujeto, de auxiliary, el auxiliar have or has, el verbo en participio y el complemento, ¿ok? Example. I have gone to New York. Yo he ido a Nueva York. O el otro ejemplo, she has played guitar before. Ella ha tocado la guitarra antes. ¿Listo? Ok. Remember, pilas, the past participle of the past participle for, sorry, for regular verbs is only with ed. El participio para los regulares es con ed, o sea, igual que la conjugación del pasado. But for irregular verbs, change. Pero para los irregulares cambia, ¿listo? Entonces acá están algunos verbos regulares, the verb in present, en verbo en presente, the verb in past, en pasado, and past participle. Y el participio pasado del verbo. For present perfects, para el presente perfecto usamos este, conjugación. Entonces, por lo regulares es fácil, work, the past is worked, the past participle is the same worked. For played, the past is played. For the past participle is played, the same. Visit, visited, the past participle is visited. Travel, traveled, the past participle is traveled, ¿ok? Entonces, los regulares son fáciles. ¿Listo? El problema son los irregular verbs, ¿ok? For example, the verb go, el verbo ir, en pasado es went y en participio pasado es gone, o sea, completamente diferente. ¿Listo? El verbo have, en pasado es had y el participio es had. Ahí no cambia. El verbo swim, in past is swam, in past participle is swum. ¿Ok? Swim, swam, swum. El verbo sing, cantar, en pasado es sang, en participio es sang. ¿Ok? So, the problem is with these ones, ¿no? El problema va con los irregulares porque hay que aprenderlos, ¿listo? En su participio pasado, ¿ok? Entonces, acuérdense, por ejemplo, los tiempos presentes, pues vamos a usar el verbo en presente. Para el tiempo pasado, pues vamos a usar la conjugación de su verbo en pasado. Para los tiempos perfectos, perdóname, como present perfect, o el futuro perfecto, que lo van a ver después, se utiliza el participio pasado, verbo que es este, ¿ok? All right, let's continue. Types of sentences in present perfect. Entonces, las oraciones en presente perfecto. Affirmative, subject, auxiliary, have or has, the verb in past participle and complement. Example, she has swum in the Amazon River. Ok, ella ha nadado en el río Amazonas. Negative, entonces sujeto, auxiliary, not, verb in past participle and complement. Example, she has not, entonces sería la negación del presente perfecto. She has not swum in the Amazon River. Ok, ella no ha nadado en el río Amazonas. Contraction, acuérdate, contracción del has not es hasn't. Ok, y del have not es haven't. Remember? Okay, and questions, preguntas. Entonces, I switch the auxiliar, cambio el auxiliar, then the subject, then the verb in past participle, and complement. Example, have they climbed Monserrate? Acá le ponemos alguna expresión de esas que vimos, yet. ¿Listo? Entonces, yes, they have, no, they haven't. Okay, entonces, remember, present perfect, el presente perfecto describe una acción indefinida en el pasado, es decir, que no nos recordamos el momento exacto en el que ocurrió, ¿ok? And that's it, ¿listo? Entonces ahí usado el present perfect, ¿ok? All right, let's focus now. Focus in the topic today. Present perfect continuous. Vamos a ver otro tiempo de continuidad, como el que vimos con pasado continuo, remember? But this one is present perfect continuous, ¿ok? ¿Cuándo se usa? Se usa, we use the present perfect continuous. Acá, we use the present perfect continuous to describe an action that starts in the past and continues in the present. ¿Ok? Entonces se usa para describir una acción que empieza en el pasado, pero sigue ocurriendo en el presente. ¿Ok?
Ahí es por eso es que se utiliza continuo, ¿ok? Porque hay continuidad, ¿ok? We normally, pilas, pues tienen que tener muy claro para qué se usan los tiempos, porque a veces les explican los profes presente simple, pasado simple, futuro, y uno dice, bueno, ¿y para qué sirve todo eso, no? Entonces, como uno normalmente no habla solo en presente o en pasado, sino habla en todos los tiempos, uno tiene que empezar a apropiarse ya de, ok, estoy hablando de una acción que ocurrió antes y sigue, entonces, present perfect continuous. Estoy hablando de una acción que ocurrió en el pasado, pero no me acuerdo cuándo, present perfect normalito. Estoy hablando de una acción que ocurrió en el pasado y me acuerdo exactamente cuándo ocurrió, pasado simple. Estoy hablando de una rutina, de algo que hago, de algo cotidiano, de hobbies, de ese tipo de cosas, presente simple. Estoy hablando de una acción que está ocurriendo en estos momentos específicamente, presente continuo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, pues, los teachers nos aprendemos todo eso, pero pues ustedes después se lo apropian y ya, ¿cómo era? ¿Qué se llamaba hace tiempo? No me acuerdo, pero pues lo estoy usando bien, esa es la idea, ¿ok? All right, continue. No more Spanish for today, okay? Okay, we normally use these expressions with the present perfect continuous, the expression for, and the expression since. These expressions are very common with present perfect continuous. They are very common, okay? What is for? For traduce como por en Spanish. Since, desde en Spanish, okay? Entonces, for, por, since, desde. Pilas con la pronunciación de since, okay? Since, all right? He escuchado signs, since, okay? No, since, desde, since, okay? ¿Qué usamos en el presente? We use the auxiliary have or has. Otra vez viene el auxiliar have or has, que es el mismo del presente perfecto. In Spanish, a ver, ya lo había explicado. Y algo nuevo, vamos a usar el verbo to be, pero conjugado en su participio, su pasado participio, que sería been. Acuérdense que el verbo to be es irregular. El presente es am, is, are. The past is was, were. The past participle is been, ¿ok? Incluyámoslo acá en los irregulares para que se acuerden. Entonces, remember, in present is am, is, are. En pasado es was, were. Y el participio es been. ¿Ok? Así sería la conjugación del verbo to be en su participio pasado. Been. So, for present perfect continuous, para el presente perfecto, lo vamos a utilizar así, been, ¿ok? Plus, más, el verbo principal de main verb con ing. Otra vez la ing, because acuérdense que es continuous, entonces siempre que vean continuous is ing, ¿ok? All right, grammar structure. Grammar structure, ¿cómo se hace una oración? Presente perfecto continuo. Sujeto, subject, auxiliary, el auxiliar, have or has, depending of the subject. The auxiliary, bueno, volvamos. Subject, auxiliary, have or has. The verb to be been in past participle, el verbo to be en participio pasado, que se acuerdan que es been. And the main verb with ing, y el verbo principal con ing, plus the complement, y el complemento, ¿ok? Es un ejemplo. Sujeto, I have, auxiliar en este caso es have, been, el verbo to be en participio, giving, el verbo principal con ing, virtual classes since March, y el complemento, ¿ok? Aquí les puse la traducción. Yo, yo, el verbo have, el verbo to be, estado, el verbo to be en participio, dando, ing, dando, give, el verbo dar, con dando, conjugado, y el complemento, clases virtuales desde, acuérdense, since, es desde marzo, ¿listo? Entonces, es una opción que empezó en el pasado, arrancamos clases virtuales en marzo, pero continuamos, ¿no? Todavía seguimos dando clases virtuales, entonces, present perfect continuous, ¿listo? I have been giving virtual classes since March, ¿listo? No he terminado, ¿ok? Todavía seguimos en clase, ¿listo? Ok, next example.
She has been teaching for 10 years. Aquí usé la preposición for. ¿Listo? Since. Okay. She has been teaching for 10 years. Ella, she, ha, en este caso, estado, been, enseñando, teaching, enseñando con ing, por 10 años. ¿Listo? Entonces, ella empezó a enseñar hace 10 años y continúa, sí, continúa enseñando. ¿Ok? Present perfect continuous. Okay, other example. They have been working at Apple Company since 1999. Entonces, ellos, they, have, and, será la conjugación del verbo haber en español. Estado, otra vez el verbo to be en participio estado. El verbo to be aquí en present perfect continuous siempre va a ir, ¿listo? Siempre, siempre, siempre va a ser complemento del auxiliar. El verbo principal, working, trabajando. En Apple, desde, since, desde 1999, ¿ok? Como les coloqué, all these actions started in the past and continue in the present. Todas estas acciones arrancaron en el pasado y continúan en el presente. ¿Listo? Ok. Listo. ¿Cómo hacemos types of sentences in present perfect continuous? ¿Cómo se hace una oración en presente affirmative? Ya la hicimos, pero otra vez. Subject, auxiliary, been, el verbo to be. Verb in past participle, sorry, aquí me equivoqué. Verb with ing. Main verb. Main verb with ing plus the complement. Okay, entonces, ejemplo. She has been swimming in the Amazon River for 1 hour. Ella ha estado nadando en el río Amazonas por 1 hora. Okay? Action start in the past and continues in present. All right? Okay. Si la quiero, ay, sorry guys. I don't know what's yeah. Okay. If I want to make a negative sentence, corregimos esto. Okay, if I want to make a negative sentence, I have to add not to my auxiliary, which is has, okay? Say, she has not been swimming in the Amazon River for 1 hour. Just remember the contraction hasn't. She has not been swimming in the Amazon River for 1 hour. Ella no ha estado nadando, ella no ha estado nadando en el río Amazonas por 1 hora, ¿ok? Sería la forma negativa del present perfect continuous. Interrogative form, para hacer preguntas. First the auxiliar, primero el auxiliar. Then the subject, el sujeto. El been, el verbo to be. Luego the main verb, verbo principal con ing. And the complement and the question mark. ¿Listo? Y el signo de interrogación. Example, have they been studying since this morning? ¿Han estado estudiando desde esta mañana? Short answer, una respuesta corta, yes, they have. Or negative, no, they haven't. Okay? Okay, I think it's very easy. It's not complicated. If you understood the present perfect, you can understand the present perfect continuous. Okay? I will send to your emails the 2 activities. One is an image and the other one is on Word. Please do it to check tomorrow, in order to check tomorrow in our class, okay? And if you have any question or something, tomorrow I can solve the questions on class, okay? All right, guys, that's all for today. I will share the link on YouTube and I will upload the video on Drive. And well, thank you so much. See you tomorrow. Okay? Have a wonderful day. Thank you.